cómo elaborar mi propuesta pastoral. Realizado por Teológica X, Teología y e-Learning, del profesor Gustavo Adolfo Maraima, para el Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral San Justino de la Diócesis de Maracay, en el marco del curso Metodología de la Investigación aplicada al ámbito pastoral. Sesión 11. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. Ya casi hemos llegado al final de la propuesta, pero antes de avanzar hacia el último capítulo, es necesario que establezcas como parte del marco metodológico cómo realizarás la recolección, el análisis y la interpretación de los datos. La mayoría de autores incluyen este subcapítulo al final del marco metodológico. Nosotros seguiremos ese camino. Pero ¿por dónde debo empezar? Lo primero es que debes determinar dónde realizarás la toma de datos. En segundo lugar, lista las técnicas e instrumentos que utilizarás. Para ello puedes revisar el video anterior. Y en tercer lugar, establece cómo realizarás el análisis en cada caso. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando se dice dónde tomar los datos? En la investigación científica tradicional, la fuente de los datos está asociada al diseño de la investigación, bien sea documental, de campo o experimental. Hemos hablado que se trata en nuestro caso de un diseño mixto, que parte de la investigación de campo, pero que al incorporar la dimensión social al ámbito pastoral requiere un dato sociológico que, aunado a la realidad teológica, configura la propuesta pastoral. Por ello, esta propuesta metodológica dará preeminencia a las experiencias que involucren a los distintos actores de la comunidad eclesial que deseas transformar. ¿Y quiénes son esos actores? El párroco, los responsables de la pastoral, los coordinadores de apostolado, los ministros, los laicos comprometidos, en fin, todos los que hagan vida en la comunidad y que de una u otra manera sean parte importante de tu acción pastoral. Ahora bien, revisando cada una de las técnicas, la primera técnica a tratar es la observación. ¿Qué debo hacer entonces para manejar la técnica de recolección de datos llamada observación? Lo primero es establecer el tipo de observación, si es estructurada o no estructurada. La observación estructurada utiliza una guía diseñada previamente. En ella se establecerán los elementos que serán observados. En la observación libre o no estructurada, aun cuando se ejecuta en función de un objetivo, no existe una guía prediseñada para especificar los aspectos que deban ser observados. Esta es la clasificación más conocida para el tipo de observación. Sin embargo, también podemos definir si la observación es simple o participante. Cuando es simple o no participante, el investigador observa de manera neutral, sin involucrarse en el medio o realidad que realiza el estudio. Si se trata de observación participante, en este caso el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. El investigador entonces dispondrá si hará una observación estructurada o no estructurada. Sin embargo, dado que se asumió la IAP, se entiende que la observación será siempre de tipo participante. Por lo tanto, queda en tus manos como investigador determinar o establecer si será estructurada o no estructurada. Una vez definida la técnica, se establece el instrumento a utilizar que va asociado a esa técnica. En el caso de la observación libre o no estructurada, se emplearán instrumentos como el diario de campo, la libreta, el cuaderno de notas, la cámara fotográfica o las cámaras de video. De tratarse de observación estructurada, se utilizarán instrumentos prediseñados, tales como la lista de cotejo, la lista de frecuencias y las escalas de estimación. Una lista de cotejo
también denominada lista de control o de verificación, es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observado. Allí podemos ver un ejemplo. De tratarse de una lista de frecuencia, hay que comprender que ella no es más que un instrumento que se diseña para registrar cada vez que se presenta una conducta o comportamiento. Podemos ver nuestro ejemplo. La escala de estimación, a diferencia de la lista de cotejo, que solo considera presencia o ausencia, consiste en una escala que busca medir cómo se manifiesta una situación o conducta. Podemos ver nuestro ejemplo. ¿Y cómo proceso entonces los datos recogidos de la observación? Recuerda que se procura caracterizar una realidad. Esto implica identificar luces y sombras, positivas y negativas, las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas. Pero el procesamiento del dato no debe limitarse a una mera descripción del observado. Es necesario procesar el dato, establecer causas y tendencias, por qué pasa lo que pasa, hacia dónde vamos. Recuerda que el método pastoral ver, juzgar y actuar transversa nuestra propuesta metodológica. Y aquí, si te das cuenta, emerge nuevamente. Ahora bien, hablamos de la observación, y si la técnica a utilizar es la encuesta, ¿qué debo hacer? Primero, hay que establecer el tipo de encuesta, si es oral o escrita. La encuesta oral es el famoso interrogatorio cara a cara por vía telefónica en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. La encuesta escrita se realiza mediante un cuestionario, pero un cuestionario autoadministrado, el cual, como su nombre lo indica, siempre es respondido de forma escrita por el encuestado. Cuando se profundiza en el encuentro cara a cara, la técnica deja de ser la encuesta y se convierte en una entrevista. En la entrevista, las preguntas son mayores y la cantidad también es mayor. Por lo tanto, la duración de una entrevista es mucho más extensa que lo que dura una encuesta oral. Hay que caracterizar entonces el tipo de entrevista. Podemos tener entrevista estructurada, es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. Pero también está la entrevista no estructurada o informal. En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta así por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista. En ocasiones el investigador recurre a una entrevista semiestructurada. En ella, aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. En cuanto a los instrumentos específicos que usa esta técnica, tanto la entrevista estructurada como la no estructurada pueden emplear instrumentos también como el grabador, la cámara de video, la libreta de notas, entre otros. La entrevista, es importante considerarlo, tendrá entonces sus propios instrumentos. Ahora bien, volviendo al tema de las encuestas, el instrumento por excelencia en las encuestas escritas es el cuestionario. Hay diversos tipos de cuestionarios. El cuestionario de preguntas cerradas son aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Pueden ser dicotómicas cuando se ofrecen, por ejemplo, solo dos opciones de respuesta, o de selección simple cuando se ofrecen varias opciones para elegir una. También puede haber cuestionarios de preguntas abiertas. Son las que no ofrecen opciones de respuestas, sino que se da libertad de responder al encuestado, quien desarrollará entonces su respuesta de manera independiente. También el investigador puede elaborar un cuestionario mixto.
En este combina preguntas abiertas, cerradas, obteniendo entonces un cuestionario mixto. Lo importante al momento de elaborar cuestionarios es que las preguntas deben tener correspondencia con los objetivos específicos. La validez del cuestionario dependerá de ello. Esto implica que las preguntas o ítems deben tener entonces siempre correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán solo aquello que se pretende conocer o medir. Ahora bien, como planteamos anteriormente, la novedad más significativa de incorporar la investigación social a esta propuesta pastoral es la posibilidad de recoger datos para nuestra investigación a través de la sistematización de las experiencias transformadoras que se implementan. Entonces, si ya he hablado de observación, de encuestas y de entrevistas, al abordar las experiencias, ¿qué debo hacer? Debes tener en cuenta en primer lugar que las experiencias transformadoras generalmente se aplican a colectivos, es decir, a la comunidad en general o a muestras de esta comunidad. Antes de plantear las experiencias transformadoras, es oportuno haber aplicado las técnicas anteriores, observación, encuestas o entrevistas, a las individualidades que sean importantes y significativas para orientar tu investigación. A partir de allí, puedes establecer qué experiencias vas a utilizar. En función de esos datos primarios, establecerás entonces las experiencias a implementar en tu propuesta pastoral. ¿Y cuáles experiencias transformadoras puedo aplicar? En atención a esos datos primarios obtenidos por tu informante, puedes implementar las siguientes experiencias transformadoras de índole pastoral. Puedes hacer talleres de sensibilización, de formación, encuentros y dinámicas grupales, convivencias, retiros, mesas de trabajo, colectivos y conversatorios. Esta lista es enunciativa, no limitativa. Lo importante es que la narrativa anecdótica será la técnica de recolección de datos. Esta deberá ir siempre acompañada de un soporte o registro fotográfico. ¿Qué quiero decir con esto? No importa qué experiencias asumas, lo importante es que los datos se plasmarán a través de una narrativa anecdótica, es decir, una reconstrucción histórica del evento, acompañada de un soporte fotográfico o videográfico, según el caso. ¿Y qué hago luego de realizar alguna de estas experiencias? Una vez seleccionada la experiencia pastoral a aplicar, debes hacer una revisión crítica de lo plasmado en la narrativa anecdótica. Este proceso se conoce como sistematización de la experiencia. No se trata solo de reconstruir anecdóticamente la experiencia, hay que ir más allá. Hay que interpretar lo sucedido para comprenderlo, confrontar la experiencia con otras experiencias y con el conocimiento teórico existente. Buscar errores y aciertos para así fortalecer el camino de construcción de tu propuesta pastoral. Solo así podremos llegar a un plan pastoral bien orientado. Hay algunas propuestas al respecto para hacer la sistematización. En función del esquema que plantea Jara, tenemos un punto de partida, que para nosotros es el eje central de sistematización. ¿De dónde vendrá esto? De tu variable de investigación. La pregunta inicial no es más que la pregunta problematizadora, la que orienta tu experiencia. La reconstrucción del proceso vivido es la reconstrucción de la experiencia como tal. El complementar y elaborar conocimiento va a partir de las teorías, enfoques y paradigmas. Pero antes de ello deberás hacer la reflexión de fondo, que es el análisis crítico reflexivo, y los puntos de llegada, que son la propuesta teológica pastoral a trabajar. No toda la experiencia se va a sistematizar, por ello debes seleccionar solo una dimensión asociada al eje central de tu investigación. Pero esto lo revisaremos con mayor amplitud en nuestro próximo video. Recuerda hacer la actividad práctica número 12, donde elaboraremos en atención al procesamiento de datos. Tomarás una de las técnicas de investigación y configurarás el instrumento que corresponda y cómo realizarás el procesamiento de datos obtenidos. Muchas gracias
por su atención.